Yo soy Brian y en este caso les voy a explicar sobre las medidas de tendencia central. Y algo que voy a explicar es sobre la moda. La moda es cuando se escriben números, como por ejemplo aquí tengo 7, 7, 4, 5, 6. La moda es cuando dos números se repiten, como este 7, 7. También lo podemos calificar en tres clases, que es unimodal, que es cuando se repite solamente dos veces. Y en ese ejemplo es el que les mostré al principio, que es 7, 7, 4, 5, 6. Y este es un caso unimodal, que solo es una vez. Bimodal es cuando se repiten dos números más, como es 7, 7, 4, 4, 5, 6. Se encierra 7, 7 y 4, 4, porque es un ejemplo bimodal. Polimodal es cuando se repite más de tres veces un número. 7, 7, 4, 4, 5, 5 y 1, 6, pero ese no vale 50. Solo se tomaría en cuenta 7, 7, 4, 4, 5, 5, lo que daría un ejemplo que es polimodal. Y este ejemplo de 1, 2, 3, 4 y 5, que es cuando no se repite un número, automáticamente todos son moda. Estos números de aquí no se repiten ninguna vez, por lo que esto es una moda. También una característica es que todos los datos tienen una moda. Hola, yo soy Jennifer y les voy a hablar sobre la media. La media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Es el promedio aritmético de un conjunto de datos. Su representación es crestada o x barra y la ecuación para calcular es sumando todos los datos. X son todos y cada uno de los datos y n el número total de datos. En el ejemplo tenemos una serie de números, tenemos 7, 7, 4, 4, 9, 8, 2, 9 y 7. Se suman todos y el resultado da 58. Son 9 números y se divide 58 entre 9. Y de ahí se saca la división y sale como resultado 6.4 y eso es la media. Bueno, pues yo les voy a hablar de la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. Para calcular la media, ordena los números que se te han dado según su valor y encuentra el que queda en medio. Bueno, pues para hacer eso tenemos una serie de números y como dice, hay que ordenarlos de menor a mayor. De ahí va a haber dos formas para hacerlo. Podemos ordenarlos y va a surgir el caso en el cual se repitan, estén dos números pares, que sea 2, 4, 5, 6. Entonces de ahí el 6 es un número par y la media es respecto a que se suman estos dos números y se divide entre 2 y de ahí podemos obtener la media. Pero de ahí puede ser que tenga otra que sea como este, que es 2, 4, 5, 7 y 10. Obviamente 5 es un número impar y aquí podría salir la media perfecta. Y pues de ahí, pues así en datos generales es el dato que se divide en dos partes iguales a un conjunto de datos que se han sido ordenados previamente de los dos tipos. Y de acuerdo con esto se define, si el número de datos es impar, se elige como media al dato central, que es lo que decíamos aquí, que se da una media perfecta. Y si el número de datos es par, se calcula la x de los datos centrales y esta es la media a lo que me refería aquí, que si tenemos dos números pares, 6, que es el 6, pues se divide entre 2 y sale la media. Y mi nombre es Alexis. Yo soy Paola y les voy a hablar sobre los datos agrupados y no agrupados en una tabla. El paso 1 es la determinación de intervalos o clases. Se puede por raíz cuadrada de los números de datos, azar o por la ley de Sturges, que es 1 más 32 logaritmo del número de datos.
El paso 2 es la determinación del rango, que es dato mayor por menos el dato menor. El tercer paso es el tamaño de clase. El rango ya establecido más el 10% del rango entre el número de clases. El paso número 4 es el diseño de intervalos. El paso 5 es la verificación de intervalos. Los intervalos se van a ir sacando dependiendo del tamaño de los números que nos dan la clase. La verificación de intervalos normalmente siempre se va a eliminar uno. La marca de clase es buscar el último límite que tenemos aquí, que es el último intervalo. La marca de clase promedio es la suma de todas las marcas de clase y se dividen entre 2. La frecuencia absoluta la vamos a obtener de los números de los intervalos y todos los números dentro de ellos. Entonces, esto quiere decir que vamos a hacer el número del intervalo que sale, que sería, por ejemplo, 10-11, y todos los números que se encuentren del 10 al 11. La frecuencia absoluta acumulada es el número de todos los datos finales de la frecuencia absoluta. Esto quiere decir que van a ser los números que nos salieron de la frecuencia absoluta sumando el siguiente. La frecuencia relativa es la que divide la frecuencia absoluta entre el número de datos totales. Es el número que nos salió en la frecuencia entre todos los números de datos. La frecuencia relativa acumulada es la división de la frecuencia absoluta acumulada entre todos los números de datos. Es la frecuencia absoluta acumulada entre el número total de datos. La gráfica de dispersión de la frecuencia absoluta. Aquí vamos a graficar todos los datos que nos han salido en las frecuencias absolutas. La gráfica de dispersión de frecuencia absoluta acumulada son los datos de la frecuencia absoluta acumulada. La gráfica de dispersión de frecuencia relativa es todas las que nos salieron en la frecuencia relativa. La gráfica de dispersión de frecuencia relativa acumulada son los datos de la frecuencia relativa acumulada. 16 es determinar la media multiplicando la marca de los promedios por la frecuencia absoluta. El paso 17 es la marca de clase promedio menos la frecuencia que tenemos ahí. Aquí es la marca de clase promedio menos la frecuencia elevado a la segunda potencia. Y aquí vamos a hacer el número de todos los datos de las que nos salieron en esta para sacar la varianza. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza.